inmortal. El mundo de los primeros dioses Anunnaki en la mitología egipcia. El retorno de Nibiru. Resumen. Parte 3 de 3. Tiamat era muy rica en oro y otros metales preciosos que los draconianos no dejaban de codiciar. Una ofensiva general draconiana se produjo a continuación en todos los otros planetas, concretándose en el exterior de la Tierra con la destrucción de la primera raza lemur de origen pleyadiano, que vivía en pequeñas comunidades aisladas en medio de selvas mesozoicas. Los pocos supervivientes de esas comunidades lemures fueron guiados por los pleyadianos hacia el interior del planeta donde fundaron la raza humana intraterrena junto a sus maestros. La reacción pleyadiana ante la ofensiva de los draconianos no se hizo esperar y los Neberones prepararon sus armas de guerra. El grupo Neberon está compuesto fundamentalmente por la Confederación Pleyadiana y un grupo conectados con la Alianza de Orión. Estos son rebeldes y luchadores que ferozmente protegen a los otros grupos pleyadianos. Las dos últimas facciones de los Neberones entraron en combate focalizando sus acciones sobre Tiamat. La tecnología de guerra draconiana es la más efectiva y sofisticada de la galaxia, pues los dracos son la raza que más recursos y tiempo ha dedicado a esas artes en toda la galaxia. En esta ocasión los Neberones no dudaron en secuestrar una de las naves de acoplamiento planetario venida de la galaxia de Andrómeda y usarla con todo su poder contra los draconianos. La nave de acoplamiento planetario pleyadiana se acercó peligrosamente a Tiamat y toda la potente flota de guerra draconiana se lanzó sobre ella en un contundente ataque. Cientos de armas de resplandor e impactos de rayos de partículas de alto poder chocaban contra el escudo magnético del astro de guerra. Las primeras naves draconianas consiguieron desembarcar en la superficie de la estrella de guerra pleyadiana, pero la enconada resistencia de los de Aldebaran permitió que la gigantesca nave de acoplamiento tomase posiciones sobre Tiamat. Un poderoso rayo de partículas surgió de la estrella pleyadiana y cortó un gran segmento de la corteza de Tiamat sobre el ecuador del planeta. Una ingente cantidad de gases salió del interior del astro hueco hacia el espacio exterior. La serpiente maligna silbó estremecedoramente y en un punto dado el planeta entero colapsó sobre sí mismo con una colosal detonación. La tremenda implosión creó una onda gravitacional que barrió todo el sistema solar, primero hacia el Sol y después desde el núcleo del sistema hacia el exterior. Los planetas variaron sus órbitas drásticamente, perdiendo o ganando en la terrible marea satélites y lunas. La Tierra atrapó en su red gravitatoria al astro artificial pleyadiano que se le unió como su solitario satélite. La Luna, el astro de guerra artificial, quedó muy dañado y sin recurso gravitacional propio. Por entonces Ra llegó de su viaje errático por las vastas extensiones de la Tierra. Según me confesó, él amaba la Tierra, sus altas montañas, los valles frondosos, sus ríos y sus árboles. Ra se extasiaba en la naturaleza salvaje, dormía bajo las estrellas y admiraba su fulgor mientras que se unía a la madre tierra sintiendo la fresca hierba en su espalda. Amaba la tierra salvaje, los paisajes amplios y sin límites, al igual que le gustaban los pensamientos grandiosos y sin traba alguna. No le gustaba la restricción, la esclavitud, los pensamientos mezquinos y sin perspectiva como los de los otros Anunnaki. Y sobre todo no entendía cómo un planeta exuberante de vida y pleno de vitalidad como la Tierra, era expoliado para obtener un burdo metal, solo para mantener vivo a otro planeta moribundo y degradado como lo era Anu. Él apreciaba la libertad. Su libertad. Y había aprendido bien en la corte Anunnaki que la libertad de unos pasa por la esclavitud de los otros. La elección era sencilla. Ser víctima o verdugo, y él tenía muy claro lo que iba a elegir. Cuando apareció por mi casa me comentó que quería verificar los extraños acontecimientos que le habían contado sobre los humanos civilizados. Le mostramos a Ra una pareja de niños humanos muy evolucionados y quedó muy impresionado frecuentando desde entonces a los humanos y relacionándose con ellos. Tarde comprendimos que los humanos terrestres fascinaban a Ra porque eran como juguetes hermosos y deliciosos, faltos de toda malicia o picardía. Poseían el tesoro inapreciable de una mente limpia y apta para escribir en ella como en una tablilla de puro cuarzo cristalino. Unos pocos trazos limpios y su marca quedaba grabada en su mente para siempre, sin modificación, sin alteración ninguna. Esa capacidad de control sin límites sobre otras criaturas le daba una sensación de poder ilimitado que lo fascinaba.
Adoraba la sensación de ser un dios primordial escribiendo los primeros capítulos de la vida sobre los propios seres que la conformarían. El poder de la mente es el poder absoluto. Diría más tarde, cuando comprendimos sus intenciones reales es el poder que talla el mundo al igual que la roca informe se deja tallar por medio del estilete de luz cegadora. El poder no era el oro, ni los metales y las gemas que tanto buscaban los obtusos Anunnaki, ni siquiera sus fabulosas armas tecnológicas de las que tanto presumían, pues estas solo eran un oscuro reflejo de la mente que las creó. El que controla la mente de los demás controla el destino del mundo. Decía entre risas dormid, amados hermanos Anunnaki, seguros sobre vuestro oro y vuestras naves celestes, dejad que yo vele vuestros sueños. Pero, cuidado, no despertéis de improviso en medio de la pesadilla de mi nombre. Ra, la luz del mundo. Tot vino un día y me propuso que para el aniversario del diluvio construyésemos un monumento en memoria del día fatídico, hoy llamado Día de la Renovación o Tepi, el tiempo primero Edad del León. El día en el que todo este sistema solar da un giro completo alrededor de la estrella Alción. Ese día se transmutan los campos magnéticos estelares de muchos planetas de este sistema solar. Cada 25 años terrestres bajo el signo estelar de Leo se produce el vuelco magnético que transforma toda vida sobre el planeta. Durante mi viaje a la mente descubrí la ingente obra subterránea que realizaron los arquilianos a nuestras espaldas mientras controlaban las excavaciones en las minas del Abtu, dijo Todd. Miles de kilómetros de galerías recorrían todo el subsuelo. En una meseta situada entre los dos emplazamientos elegidos para las recientes ciudades de Anu Heliopolis y Ettaka Memphis, hay un inmenso bloque de piedra caliza tan gigantesco y compacto que forma un vórtice natural del planeta concentrando energías telúricas en muy alto grado. Ese inmenso bloque calcáreo tiene lagos y ríos subterráneos en inmensas cavernas naturales que los arquilianos adaptaron hábilmente con túneles, drenajes y colosales salas que incluso albergaban pequeñas ciudades ya realizadas antes del diluvio. Tan admirablemente fueron construidas que no sufrieron apenas daños durante el mismo, pues la propia roca caliza impermeabilizó suficientemente los recintos subterráneos. El lugar fue llamado por los arquilianos Rastaujiza, los túneles del laberinto. La idea es construir dos efigies que representen a dos leones gigantescos excavados en la roca viva, uno representará la vida, el renacimiento de la edad del león, pues mirará directamente al este y a la constelación de Leo, y el otro representará la muerte, la decadencia del ciclo del león, de las culturas y las civilizaciones anteriores y mirará al oeste. Debajo de cada león habrá una inmensa sala subterránea o salón de los registros, donde quedarán registrados en cristales de cuarzo los hechos más relevantes de una y otra época en cada uno de los tiempos primeros. Esas salas quedarán unidas al gran laberinto donde se guardará la tecnología y los medios de supervivencia necesarios para sobrevivir en cada uno de los siguientes Tepi. Pues en esta prueba el recinto subterráneo ha resultado ser eficiente incluso en el caso de un gigantesco diluvio. Las puertas de la mente eran defendidas ahora por dos leones gigantescos o esfinges llamados Akhet y Aztlán porque cada uno miraba hacia uno de los respectivos países. A las salas subterráneas inmediatamente debajo de los enormes leones se les llamó entonces la casa de Sokar, el hombre inmortal. Ra no permitía la diversidad, él deseaba reinar solo. El mayor del cielo, el primogénito que está en la tierra. Así quería que se le conociera entre los sacerdotes y las gentes del pueblo. Después de declararse a sí mismos dioses, los Anunnaki se han hecho dependientes del apoyo de la humanidad y buscan la aprobación de su público para sostener sus propias mentiras. En Akhet Sumer, los Anunnaki decidieron unificar las tierras bajo un único líder, un rey guerrero que fuese el digno adversario de Ra. Se le confió a Isis Hathor la tarea de encontrar al hombre adecuado. Hathor le indicó a Khnemu la elección de su hermano Tum como el héroe fuerte que todos necesitaban, a quien había amado como hermano y amigo. Khnemu le dio cetro y corona pasando a ser llamado Tum, el regente justo. Todas las tierras, desde el mar inferior hasta el mar superior, rindieron obediencia a su trono. Sus tropas se estacionaron en los límites de Akhet Sumer, para protegerla de una eventual invasión de Ra y sus atlantes. Ra observaba con ojo cauto a Hathor y a Tum. Después, como un halcón, trazó un sibilino plan y se abalanzó sobre su presa.
Para sorpresa de todos, Ra no montó en cólera, sino que reconoció aparentemente a Tum como igual y le envió a su propio hijo Amsu-Amun, como embajador plenipotenciario suyo para negociar un plan de paz que estabilizase la región y afianzase lazos fraternales con sus hermanos Anunnaki del sagrado país de Akhet Sumer. La tensión entre los dos grandes reinos Anunnaki fue relajándose y Amsu, el poseedor de la profecía, comenzó a frecuentar la corte de Tum-en-un-Nefer, la ciudad unificada. Cuando Isisator conoció a Amsu, se enamoró de él porque éste se parecía muchísimo a su amado Osiris. Amsu pareció inclinado a esa unión y curiosamente Ra tampoco se opuso, con lo que ambos enamorados vivieron un corto idilio y rápidamente se prepararon los esponsales, pues Isisator no quería repetir la experiencia de su frustrado desposorio con Osiris. Los preparativos fueron realizados a toda prisa. Isisator solo exigió un requisito de su esposo, que se cambiara el nombre de Amsu, el poseedor de la profecía, por el de Nimi-Nimrod, el alto regente, pues únicamente un hijo de ambos podría ser el rey supremo de todos los reinos Anunnaki. Y sentarse en el trono sobre la torre de la unidad. No obstante, Nimi-Nimrod convenció a Isisator para que comenzasen las obras de la construcción de la torre que alcanzaría el cielo precisamente en la nueva ciudad de Babili, la poeta de los dioses, muy cerca del primer asentamiento Anunnaki en el planeta. Para ayudar al hijo de Ra, Amsu-Nimi-Nimrod, en la construcción de la torre de la unidad, Set y su esposa Nekhbet-Neptis habían enviado a sus hijos y a un numeroso grupo científico para la dirección de la obra a la nueva ciudad de Babili, la poeta de los dioses. Las tareas avanzaban a buen ritmo y rápidamente la construcción tomó forma. La obra estaba casi concluida y las grandes masas de humanos seguían acudiendo desde todos los puntos del planeta hasta formar una gigantesca multitud vagabundeando por las praderas alrededor de Babili. Los Knemuitas se sobresaltaron y acudieron a Tum para que diera explicaciones del gigantesco y desproporcionado éxodo de humanos hacia sus tierras e hiciera entrar en razón a Isisator para que parara la locura de Nimi-Nimrod, que no dejaba de reclamar a su padre ramas humanos para la magnífica construcción. Se organizó una reunión secreta en el palacio de Tum-en-un-Nefer donde Sebiantu Anubis llegaron incluso más lejos y señalaron, ante Isisator, directamente a Ra como el ideador en la sombra de un sibilino plan para desestabilizar el país y sumirlo en el caos. Isisator aceptó preguntarle a su esposo cuál era el motivo de esa desproporcionada actividad y cuando llegó a Babili se dirigió directamente a la torre en construcción de donde su marido no se apartaba un instante. Isisator sin más rodeos preguntó a su marido por la causa de que siguieran llegando más humanos cuando la torre estaba casi terminada. Nimi-Nimrod contestó: Amada mía, no es esta torre que ves aquí aquella que te prometí, sino únicamente su primer peldaño. Sobre la espiral de este núcleo que ves aquí se construirán capas sobre capas cada vez más altas hasta alcanzar una altura superior a la de la montaña más alta del planeta Nimi-Nimrod. La enseñó entonces los bocetos de la torre de la unidad y señaló un pequeño núcleo en el centro de la misma indicándole que ese pequeño elemento era en realidad lo que ella creía que era la torre completa. Isisator palideció y quedó muda al instante, al darse cuenta de las descabelladas proporciones que tendría la torre definitivamente acabada. La torre de la unidad ocuparía finalmente gran parte de la meseta del país de los dos ríos y se elevaría kilómetros y kilómetros sobre la llanura perdiéndose en las nubes. Al mirar de nuevo a los ojos de su marido vio el semblante de su odiado suegro Ra y como si saliera de un sortilegio que la hubiera mantenido hechizada comenzó a temblar compulsivamente como presa de un ataque. Cuando se recuperó, la furia de Hathor no tuvo límites, tomó su reluciente nave celestial y con sus armas infligió la muerte a los humanos enviados por Ra. La sangre del pueblo, como nunca antes en la tierra, fue derramada y corría como ríos por la planicie de Babili. Muerte y destrucción se abatieron sobre todo aquel que se encontraba en la planicie de Babili. Estamos abiertos.